Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Efesios capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 9, aunque vamos a estar estudiando, meditando en los versículos del 4 al 7. La semana anterior vimos el versículo 1 al 3, hoy vamos a estar estudiando los versículos 4 al 7, pero vamos a hacer lectura del capítulo 2, versículos 1 al 9, para entender mejor el hilo de pensamiento de esta porción de la palabra de Dios. Dice así el texto sagrado: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta aquí la tremenda lectura de la palabra de Dios. Es uno de los textos favoritos míos de toda la Escritura, esta porción tremenda. De hecho, me atrevo a decir que es la porción más importante de esta carta. He puesto por título a esta enseñanza, a esta reflexión, de muerte a vida. De muerte a vida. El domingo anterior estuvimos considerando los primeros 3 versículos de este capítulo 2, donde vimos que el apóstol Pablo presenta nuestra condición, presenta nuestro estado de muerte espiritual en nuestra vida pasada sin Cristo. ¿Recuerda usted su estado, su condición, antes de que Dios le salvara por pura gracia? Éramos cadáveres espirituales. Pero ahora el apóstol Pablo, en esta porción, especialmente los versículos 4 al 7, que nos corresponden esta mañana compartir, el apóstol San Pablo presenta la salvación obrada en nosotros por Dios en su amor y misericordia. En el sermón anterior, el domingo pasado, vimos la corrupción, la depravación del hombre sin Cristo. El estado del hombre sin Cristo es terrible, amados hermanos. Y ese estado de condenación, de perdición, de depravación total, de muerte espiritual, era el estado de los creyentes efesios antes de su conversión. Era también tu estado y el mío antes de que Dios viniera con su gracia a nuestras vidas. Es la condición de todo hombre que vive en este mundo sin Cristo. Es terrible, amados hermanos. Es horrible. Es trágica la condición de esta humanidad que vive de espaldas a Dios. El hombre, nosotros antes de ser salvos, éramos cadáveres espirituales. El hombre está totalmente depravado, afectado por el pecado, siguiendo la corriente de este mundo caído, corrompido y perverso, a cuyo control, a cuya dirección está el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el mismo Satanás. Vivíamos dominados por los deseos carnales, siendo esclavos del pecado.
Esto es fácil decirlo, ¿verdad? Éramos esclavos del pecado. Era terrible, amados hermanos. El pecado era nuestro Señor antes. Vivíamos esclavizados bajo el pecado. Estábamos bajo el dominio y tiranía del mismo diablo. Éramos el objeto de la ira de Dios. Terrible. Pero en estos versículos del 4 al 7, contemplamos en este texto el extraordinario, el maravilloso cambio que se produce en un miserable pecador cuando el amor y la gracia de Dios viene a su encuentro. En estos versículos se nos presenta el cambio, podemos decir que se ha producido en nosotros, que se produjo en nosotros cuando la gracia vino a nuestras vidas. Pasemos de muerte a vida. Gloria a Dios. El apóstol Pablo presenta un contraste entre la corrupción del hombre y la misericordia de Dios. Notar, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros, amados hermanos, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, hay un contraste entre la depravación del hombre y la misericordia de Dios. Pero Dios, ese pero es uno de los peros más grandes de toda la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia. Hay un contraste entre la depravación del hombre, entre el estado depravado, corrupto, perverso del ser humano y la gracia y misericordia de Dios. El hombre es indigno de todo bien. Oigan bien, el hombre, el ser humano, es indigno de todo bien. El hombre es depravado, el hombre es impío, el hombre es hijo de ira por su propio pecado. Pero a pesar de todo esto, Dios es rico en misericordia. Nosotros somos malos, pecadores. No merecemos nada bueno por nuestro propio pecado, pero el Dios de la Biblia, oigan bien, el Dios de la Biblia es infinito en gracia y misericordia. Y este Dios admirable en su gracia y misericordia nos ha salvado del terrible estado en que usted y yo nos encontrábamos inmersos. Nosotros no hemos hecho nada para salvarnos. Nuestra salvación, amados hermanos, es el resultado, es la consecuencia de la gracia y la misericordia infinitas de Dios. Y os invito a un texto que también nos presenta lo mismo. Carta del apóstol San Pablo a Tito. Carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 3 al 5. Tito, capítulo 3, versículos 3 al 5. Notar. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, note bien, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No fue tus buenas obras, no fueron tus méritos personales, fue su misericordia que nos salvó cuando estábamos perdidos y condenados al infierno. Pasemos de muerte a vida por la gracia del Señor. Misericordia es la expresión y acción de la actividad divina frente a la miseria humana. Dios, en otras palabras, ha pasado tus miserias,
nuestras miserias por su corazón y se ha inclinado a extendernos la mano de gracia para sacarnos del estado de miseria espiritual en el cual estábamos inmersos por el pecado. Eso es misericordia. Es interesante el vocablo misericordia en su etimología. Es pasar la miseria por el corazón. Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, queridos hermanos. Dios ha pasado nuestras miserias por su corazón y Él se ha inclinado a extendernos la mano de gracia para sacarnos, para librarnos de ese estado de miseria espiritual. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Y en esto vemos, amados hermanos, el amor de Dios. En esto vemos el amor divino. Dios ama al hombre. Dios ama al hombre caído. Dios ama al hombre necesitado. Dios ama al hombre miserable y pecador. Así estábamos nosotros. Nosotros éramos miserables pecadores, rebeldes contra Dios. Vivíamos en oposición abierta contra Dios, revolcándonos en el fango del pecado. Pero Dios te amó, mi amado hermano. Dios nos amó con amor eterno. No había esperanza para usted ni para mí. Oiga bien, no había nada de esperanza para nosotros. Estábamos arruinados por el pecado. Estábamos totalmente desprovistos de todo bien, de toda gracia. Pero Dios nos amó con amor eterno. Gloria a Dios por ello. Dios nos amó con amor eterno cuando no había esperanza para nosotros. Y fue su amor, oiga bien, fue el amor infinito de Dios que le impulsó a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por tus pecados y mis pecados. Ya tenemos el texto clásico, el corazón de la Biblia, que Martín Lutero decía que era la Biblia en miniatura. Juan capítulo 3, versículo 16. Todos lo sabemos bien, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto vemos el amor de Dios hacia nosotros, que éramos miserables pecadores. Dios nos amó y Él envió a su Hijo, a Cristo, el cual vivió una vida perfecta en este mundo sin pecado, el cual verdaderamente cumplió la ley y fue a la cruz del Calvario a pagar tu deuda y mi deuda, siendo objeto de la ira del Padre en tu lugar. Esto es glorioso, amados hermanos. ¿Quieres contemplar el amor de Dios de una forma gráfica? Contempla al crucificado, contempla a Cristo, llevando tus pecados y mis pecados, cargando con la ira de Dios, cargando con tus pecados y mis pecados por amor a nosotros. Fue el amor de Dios también que llevó a escogernos. Dios nos escogió y nos predestinó en amor. Dice Efesios 1:5, dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios nos escogió, Dios nos predestinó para ser hechos sus hijos en amor. En amor, ya en la eternidad, amados hermanos, antes de la fundación del mundo, antes de crear el universo, Dios nos escogió, nos predestinó en amor. Él ya nos amó en la eternidad pasada. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice el autor, en este caso el apóstol Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Hermano querido, usted y yo no amábamos a Dios, más bien aborrecíamos a Dios. Vivíamos de espaldas a Dios y su palabra, ofendiendo a Dios con nuestro propio pecado y maldad. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermano, hermana, por su amor, fue su amor la que llevó a Dios a darnos vida espiritual cuando estábamos en el sepulcro espiritual de muerte por el pecado. Fue su amor que le llevó a Dios a resucitarnos de los muertos espirituales.
ese amor divino, oiga bien, el amor de Dios es incondicional. No había nada en ti, mi amado hermano, ni en mí, nada bueno que atrajera el amor de Dios. Nosotros, por ejemplo, especialmente cuando somos jovencitos, nos enamoramos de la que será nuestra esposa por su carácter, ¿eh? Aparte de la belleza que puede tener exterior, también la belleza interior, ¿verdad? Su carácter, su bondad, su aprecio hacia nosotros, etcétera, etcétera. Y eso nos atrae a amar a nuestra esposa. Pero es que en usted y en mí no había nada bueno. Todo lo contrario, estimados hermanos, solo había pecado, rebeldía, miseria espiritual y corrupción moral. ¿Qué había en usted y en mí para que Dios nos amase con amor eterno? Nada, todo lo contrario. Merecíamos el aborrecimiento de Dios, merecíamos la ira de Dios. Pero Dios nos escogió en la eternidad antes de la fundación del mundo y nos predestinó en amor. En amor. Dice un autor, fue por la riqueza de su misericordia, la grandeza de su amor y el maravilloso carácter de su gracia que Dios nos vivificó, nos dio vida juntamente con Cristo, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios en su amor extiende sus brazos a seres humanos viles, llenos de pecado, rebeldes, depravados, apáticos y condenados. Y Dios les ofrece salvación y vida eterna. Así hizo Dios con cada uno de nosotros que estamos en Cristo. Éramos viles, llenos de pecado, rebeldes, apáticos, condenados, pero Dios abrió sus brazos de amor y misericordia y nos ha ofrecido y nos ha dado y nos ha regalado salvación, vida eterna y perdón de pecados. Versículo 5, Efesios 2:5. 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amados hermanos, estando nosotros en esa condición de muerte espiritual, separados de Dios, separados de la vida que es Cristo, el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios lleno de gracia y bondad, nos vivificó, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién es Cristo? El autor de la vida, el dador de la vida. Por esta razón el Padre nos resucitó juntamente con Cristo, quien es el autor de la vida, el dador de la vida. ¿Se acuerda usted de Juan capítulo 11? Cómo se nos narra la resurrección de Lázaro de entre los muertos, cómo el Cristo omnipotente, con una palabra, resucitó a Lázaro. Decía Agustín de Hipona, teólogo del siglo V, que Jesús tuvo que nombrar a Lázaro por su nombre. Lázaro, ven fuera, porque si no menciona a Lázaro, todos los sepulcros se abren a la voz de su palabra. Tuvo que ser específico Jesús. Lázaro, ven fuera. Si Cristo dice, sal fuera a los muertos, todos los muertos del planeta salen resucitados, decía Agustín de Hipona. Y es cierto. Eso hizo Cristo, eso hizo Dios con nosotros. Estábamos muertos, pero Cristo nos dijo, vive, vive. Y resucitemos en unión vital con el autor de la vida, que es Cristo. Dios con su evangelio nos resucitó de entre los muertos y ahora, oiga bien, ahora tenemos vida en Cristo. Tenemos vida espiritual, tenemos vida eterna, vida nueva y vida abundante en Cristo. Y solo unidos a Cristo recibimos vida. Fuera de Cristo hay muerte, hay condenación, hay ira de Dios. Así lo expresa el apóstol San Juan en su carta primera, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? Tienes vida. Tienes vida espiritual, eterna, nueva vida y abundante. Si no tienes a Cristo, estás muerto.
Eres un cadáver espiritual camino a la condenación eterna. El creyente se identifica. Nosotros que estamos en Cristo nos identificamos con Cristo. Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. De igual forma, nosotros, unidos a Cristo, hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Es decir, estamos separados del dominio del pecado. Oiga bien, aunque somos pecadores, aunque aún habita en nosotros esa naturaleza pecaminosa, no obstante, en el creyente no reina el pecado, reina Jesucristo. Aunque caemos, pecamos, es cierto, pero no reina el pecado. Si el pecado reina en usted, no has nacido de nuevo, no has sido salvo. El que practica el pecado es del diablo, dice 1 de Juan 3:8. Nosotros también en identificación con Cristo hemos muerto al pecado. Estamos separados del pecado, de su dominio del pecado. Hemos resucitado a una vida nueva en Cristo, para andar, oiga bien, para vivir en esa vida nueva que hemos recibido con Cristo. Hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Hemos pasado de condenación a salvación. Hemos pasado de ser hijos de ira a ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Si estas verdades no le llevan a dar gracias al Señor, no tenemos sangre en las venas. Gloria a Dios por su obra en nosotros, por pura gracia, por pura misericordia. Y entre paréntesis, el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos. Es una verdad que Pablo va a expresar de forma más detenida en los versículos 8 y 9. Pero aquí, entre paréntesis, Pablo expresa, por gracia sois salvos. Y hermanos, esta es una verdad cardinal de la fe cristiana. Esta es una verdad cardinal, fundamental, de la palabra de Dios. Salvos por gracia. Salvos por pura gracia. Hermano querido, la salvación de tu alma es por pura y sublime gracia de Dios. En latín, los reformadores decían sola gratia, solo por gracia somos salvos. Nosotros por nuestros pecados merecíamos el infierno eterno, la condenación eterna, pero Dios en su gracia nos ha dado el regalo, el don de la salvación y la vida eterna. El favor de Dios no se obtiene por buenas obras. No se obtiene por ser muy religioso, por asistir al culto los domingos, por seguir tradiciones humanas, reglas, mandamientos, normas. Nada de eso adquiere el favor de Dios. Todo lo contrario, al contrario, Dios derrama más su ira aún contra aquellos que quieren ganar el favor de Dios por sus propios méritos personales. Isaías capítulo 64, versículo 6, nos enseña que nuestra mayor justicia, nuestras mayores obras son como un trapo de inmundicia delante del Dios que es santo, santo, santo. Tu mayor obra, tu mayor logro delante de Dios para salvación no significa nada. Es como un trapo de inmundicia delante de este Dios que es infinito en santidad. Por tanto, no podemos jactarnos delante de Dios, ya que todo, absolutamente todo en nuestra salvación es obra de la gracia de Dios. Nosotros solo hemos traído nuestros pecados y miserias delante del Señor. Y Él nos ha limpiado con la preciosa sangre de Cristo. Nos ha dado vida, nos ha salvado, nos ha resucitado. Una pregunta, ¿qué mérito hay en un mendigo que está así con la mano abierta, esperando algo? Nada, ¿verdad? Así estábamos nosotros, amados hermanos. Éramos mendigos espirituales. Versículo 6. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estábamos muertos.
Vivíamos ajenos a la vida de Dios. Y hermano y hermana, en esta condición en la cual nos encontrábamos, no podríamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. No podíamos hacer nada para hacer algo en nuestra salvación. Estábamos totalmente incapacitados, totalmente inhabilitados como un cadáver. Pero Dios, este Dios misericordioso, lleno de gracia, amor y bondad, vino a nuestro encuentro. Qué glorioso es Dios. Él vino a nuestro encuentro cuando estábamos inmersos en la más profunda de las miserias. Y Dios impartió vida a nuestro cadáver. Eso fue lo que Dios hizo. Dios ha hecho algo semejante, bueno, lo mismo que ha hecho con su Hijo Jesucristo. Veamos Efesios 1:20. Efesios 1:20 nos enseña lo siguiente, hablando del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha dado vida con Cristo, nos ha resucitado, y ahora estamos con Cristo, ¿dónde? En los lugares celestiales. Dios ha hecho con nosotros lo mismo que hizo con su Hijo Jesucristo. Cristo murió, fue sepultado, resucitó, ascendió y se sentó a la diestra del Padre allá en los lugares celestiales. Lo mismo espiritualmente ha hecho Dios con nosotros. Estábamos en el sepulcro del pecado. Dios nos ha resucitado, nos ha dado vida. Y ahora estamos en Cristo, ¿verdad? Estamos en Cristo. ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios Padre. Ahí estamos nosotros también, en esos lugares celestiales. Porque nosotros estamos en Él, en Cristo. Y donde está Cristo estamos nosotros. Está su iglesia, está su pueblo, redimido por gracia. Nosotros ahora, por la obra salvadora de Dios en nosotros, somos muertos al pecado. Cristo murió, ¿verdad? Por nuestros pecados. Nosotros también hemos muerto al pecado. El pecado ya no reina en nosotros, no tiene dominio sobre nosotros. Hemos resucitado a una vida nueva, novedosa, y estamos en Cristo y con Cristo en los lugares celestiales. Y esto, hermanos, constituye una posición de victoria. Estamos en posición de victoria. La iglesia aparece con Cristo sentada en los lugares celestiales. Y eso, en cierta forma, es una realidad en el presente, oigan bien. Aunque estamos aquí en la Tierra, en la Vía Láctea, en la galaxia Vía Láctea, no obstante, en un sentido espiritual, como estamos en Cristo, estamos con Él en los lugares celestiales. Pero en un momento escatológico, en un momento futuro, cuando la iglesia sea trasladada a la presencia de Dios, eso llegará a su consumación. Estaremos realmente, o mejor dicho, físicamente, con Cristo en los lugares celestiales. Y todo esto por la maravillosa y gloriosa gracia de Dios. Dice un autor que la resurrección de Cristo y su exaltación a la diestra del Padre no solo prefigura y garantiza nuestra gloriosa resurrección corporal, con toda la gloria que ha de ser parte de la gran consumación, sino que constituye la base de nuestras bendiciones presentes. O sea, el hecho de que Cristo resucitase y ascendiera y se sentase a la diestra del Padre implica también la exaltación de la iglesia. Garantiza nuestra resurrección de entre los muertos. Si Cristo no viene antes a buscar a su iglesia y morimos, resucitaremos con Cristo. Espiritualmente ya hemos resucitado. Tenemos vida en Cristo, pero en un momento futuro, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y todos saben por qué? Porque Cristo resucitó. Él garantiza nuestra resurrección. Pero en el presente, hoy, de ese lugar celestial, emanan las bendiciones para nuestras vidas aquí en esta tierra. ¿De dónde recibe usted las bendiciones espirituales? De Dios, de los lugares celestiales, no de esta tierra. Si esperamos algo de esta tierra, vamos apañados, ¿no? Todo lo bueno viene de parte de Dios, de lo alto, del Padre de las luces, dice Santiago, capítulo 1.
Si Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Si Él ha sido exaltado, nosotros, su iglesia, también seremos exaltados y glorificados. Pero es que en el presente, mientras estamos aquí en esta tierra, un mundo caído y corrompido, no obstante, recibimos las bendiciones que vienen de lo alto. Las bendiciones descienden constantemente sobre nosotros. La gracia de los cielos llena nuestros corazones en el presente. Aunque a veces estemos atravesando momentos de aflicción, tribulación y dolor en nuestra alma, no obstante, la realidad es que la gracia de Dios llena nuestro corazón en el presente. Y recuerda algo, amado hermano, nuestra vida, oiga bien, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto lo dice Pablo en Colosenses capítulo 3. Qué tremenda, qué gloriosa y maravillosa es la gracia y la misericordia de Dios. Estábamos muertos, ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Estábamos bajo el dominio y potestad del diablo, ahora Dios en su soberanía nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino de Cristo. Ya no somos súbditos del diablo, somos súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Servimos únicamente a Cristo. En otro tiempo no éramos pueblo, dice Pedro, no éramos pueblo. No habíamos alcanzado la misericordia de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Ahora hemos alcanzado la misericordia de Dios. Antes vivíamos revolcados en los deseos pecaminosos de la carne, como era adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etc. Ahora en Cristo, en esta nueva vida en Cristo, andamos en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Qué cambio tan brusco, ¿verdad? En nosotros, qué cambio tan brusco, de la oscuridad a la luz, de la condenación a la salvación, del infierno al cielo. Y este cambio producido en nosotros no es consecuencia de tu esfuerzo, no es tu esfuerzo. No es que yo llevo 40 años asistiendo a la iglesia y he trabajado duro. Gloria a Dios, si llevas 40 años de evangelio y sirves en la iglesia. Es tu deber. Dios te ha salvado para que le sirvas a Él y también a su iglesia. ¿Pero qué mérito hay en eso? No hay ningún mérito. Es nuestra responsabilidad como mínimo. Todo, la salvación en nosotros no es el resultado de tu esfuerzo, mi amado hermano. Es la consecuencia de la gracia de este Dios admirable. Y a veces queremos ver un milagro, ¿verdad? Queremos ver un milagro, algo extraordinario, algo sobrenatural, ¿no, Enrique? Ay, si viéramos un milagro, amado hermano, el mayor milagro que Dios puede hacer hoy es dar vida a un cadáver espiritual. Es la conversión del pecador. Ese es el mayor milagro. Un hombre que está depravado por el pecado, muerto en pecados, bajo la tiranía del diablo, que venga la luz, que sea salvo, que sea perdonado, que tenga vida eterna y que de ir a la condenación vaya al cielo con Cristo. Eso es un milagro. Es el mayor milagro que uno puede ver hoy, la salvación del pecador, que pasa de muerte a vida. Y como bien señala el pastor y teólogo Samuel Pérez Millos, dice así: esta resurrección de entre los muertos espirituales nos permite gozar de una nueva vida en Cristo que produce un cambio de orientación hacia Dios y sus cosas. ¿Sí? Hermanos, hermanas, hemos resucitado. Espiritualmente. En un momento escatológico, si morimos, resucitaremos con Cristo en su venida, ¿verdad? Primera Tesalonicenses capítulo 4 lo enseña. Pero hemos resucitado a una vida nueva con Cristo. Os invito a Colosenses.
Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice así la santa palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué tremendo pasaje de la palabra de Dios. En otras palabras, si estamos en Cristo, si hemos resucitado juntamente con Él a una vida nueva, ya no podemos vivir como viven los del mundo. Es sencillo de entender. Ya no puedes vivir como un muerto espiritual, sino como alguien que ha muerto al pecado y está vivo para Dios. Notad lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Lo leo yo, no hace falta. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 13. Dice así la Escritura. Así pues también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos queridos, hemos resucitado. Debemos vivir una vida de muerte al pecado y vivos para Dios. Estamos vivos, pero para Él, para servirle a Él, para alabarle a Él, para glorificar su nombre. Por tanto, mi amado hermano, si has resucitado con Cristo, debes vivir para agradar a Dios, quien te salvó, para su gloria. Una vida de entrega sacrificial por completo a nuestro Señor y Salvador. Si has resucitado de los muertos espirituales, debemos buscar ¿qué cosa? Las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3. Debemos buscar las cosas de arriba, donde está nuestro Señor sentado a la diestra del Padre. Además, no solamente hemos sido resucitados de los muertos, sino que nuestra posición legal en Cristo es sentados en los lugares celestiales con Cristo. Por tanto, si somos creyentes, si estamos en Cristo, estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Pregunta, ¿por qué entonces vamos a buscar las cosas de esta tierra? Si estamos con Cristo, si estamos en Cristo. El verbo buscar, en Colosenses 3, está en modo imperativo, es decir, es un mandato, no es un consejo, es un mandamiento. Las Escrituras nos instan a dedicarnos a las cosas que tienen que ver con nuestra nueva vida en Cristo. Ya no puedes ocuparte de tu antigua forma de vivir. Ya no es un cadáver espiritual. Eres alguien que ha resucitado y está vivo para Dios. Debes vivir, debemos andar como resucitados, no como muertos espirituales. Pedro, en su carta primera, capítulo 2, versículo 11, nos dice que somos en este mundo extranjeros y peregrinos. Y el apóstol Pablo en Filipenses 3:20 nos muestra que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Somos realmente extraterrestres, amados hermanos. No somos de esta tierra. Hay mucho científico por ahí preguntando si existen los extraterrestres. Claro que existen. Somos nosotros. No somos de esta tierra. Somos extranjeros, peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué vivir una vida terrenal, centrada en las cosas de este mundo, de esta tierra? Busquemos las cosas que tienen que ver con Dios y su reino.
Debemos buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, espirituales, eternas. Ahora, vamos concluyendo. Después de todo lo que Dios ha hecho en su gracia y misericordia en nosotros, ¿cómo no adorarle a Él? ¿Cómo no adorarle, alabarle y exaltar sus atributos y perfecciones? Amados hermanos, estas verdades que Dios ha hecho en nosotros debe llevarnos a una acción de gracias. No puede ser que después de haber sido salvos por gracia, vivamos la vida cristiana solamente pidiendo a Dios, como si fuese el genio de la lámpara a Dios. Más bien, vengamos delante de su presencia en acción de gracias, dando gracias por todo, principalmente por la salvación que Él ha hecho posible en nosotros a través de Cristo, y también por su provisión, por su cuidado y protección. Demos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nosotros cuando estábamos perdidos, arruinados y muertos. El apóstol Pablo lo hace. Efesios 1:3. ¿Qué hace Pablo? Irrumpe en acción de gracias, en alabanza y dando gloria al Dios vivo y Padre por todas las bendiciones que Él ha derramado en nosotros a través de Cristo. Amados hermanos, al considerar lo bueno que ha sido Dios para con nosotros, no nos queda más, oiga bien, no nos queda más que postrarnos ante el Rey de Gloria. Postrarnos en adoración ante el Rey de Gloria en acción de gracias. Hermano, iglesia, alabemos a este Dios que extendió su misericordia cuando estábamos hundidos en la miseria. Alabemos a este Dios de gloria que nos dio vida cuando estábamos muertos. Salmo 107, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia es de eternidad a eternidad, para con su pueblo, para con los suyos. También aprendemos en este pasaje que solamente el mensaje del Evangelio, oiga bien, el mensaje del Evangelio puede resucitar al muerto espiritual. Dios a través de su Evangelio. Dios imparte vida, Dios salva al hombre a través de su palabra, especialmente del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvar al mayor de los impíos de esta tierra. Y Dios usa su palabra para hacer nacer de nuevo al hombre, para impartir vida. Santiago 1:18. ¿Qué dice la Escritura? Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y esto, amados hermanos, nos debería llevar a un temor reverente hacia la palabra del Señor. Dios, este Dios soberano, usa su palabra como instrumento para salvar al pecador, para impartir vida a aquel que está muerto en delitos y pecados. Ha sido con nosotros. ¿Se acuerda usted cuando alguien le predicó el Evangelio? Le habló de Cristo y fue salvo por la fe en Él. ¿Cómo lo hizo Dios? Por su palabra, por el mensaje del Evangelio. No por milagros. Por milagros nadie se salva, sino por su Evangelio, por su palabra. Y esto debe llevarnos a un temor reverente hacia la palabra. Mayormente los pastores, predicadores y maestros. El deber de trazar bien la palabra de Dios. Pero también todo creyente, de exponer fielmente el mensaje del Evangelio a los perdidos. Porque Dios usa su palabra para salvar al pecador. Y finalmente, y concluimos, Efesios 1:7. Ahí vemos el propósito y el fin de todo. Efesios 2:7. ¿Para qué Dios te ha salvado? ¿Para qué Dios te ha resucitado con Cristo? ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese es el propósito del por qué Dios te ha escogido, te ha salvado, te ha perdonado, te ha dado vida en Cristo. Es para mostrar su gloria, para mostrar su gracia por el resto de la eternidad. Dios te ha salvado. Dios te ha colocado en Cristo por su gracia, para que su gracia
sea reconocida y sea exaltada por toda la eternidad. Y eso es lo que haremos en el cielo, ¿verdad? Recordar, alabar, exaltar la gracia de Dios eternamente. Porque fue su gracia la que llevó a Cristo a la cruz por tus pecados y mis pecados. Fue su gracia la que nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Es su gracia la que nos sostiene en el presente. Es su gracia la que nos llevará a nuestra casa. Dios exhibe en el presente y exhibirá por toda la eternidad su gracia sublime e infinita en su iglesia. La iglesia, que está compuesta por verdaderos creyentes, es el despliegue de Dios para mostrar su gracia. Es el despliegue de su gracia, usted y yo. Qué tremendo es esto, qué sublime. Usted y yo, que estábamos muertos y hemos pasado de muerte a vida, somos el despliegue de Dios, o mejor dicho, el despliegue de su gracia. ¿Quieren ver la gracia de Dios? Piense en su vida y en la vida de su hermano. ¿Cómo pasó de muerte a vida? Ahí vemos la gracia de Dios. Todo es por su gracia y todo es para su gloria. Para su gloria. Y cuando entremos por las puertas de la eternidad, estaremos la eternidad cantando a este Dios por su gracia, su misericordia y la salvación que hizo posible por pura gracia. Si alguien está aquí y no tiene a Cristo, hoy es día de salvación. Dios sigue salvando a pecadores. Dios sigue teniendo misericordia de los pecadores. Dios manda ahora a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta y ponga su fe en el único Salvador de los hombres, que es Jesucristo. No nos cansaremos de predicar de Jesucristo. Él es nuestro Señor y Salvador. Y solo en Cristo hay salvación, vida eterna y perdón de pecados. Si no tienes a Cristo, ven corriendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Recibe a Cristo como el Señor de tu vida y el único Salvador de tu vida. Y al instante recibirás perdón de todos tus pecados, salvación, vida eterna y una esperanza de gloria. Solo en Cristo. Solo en Cristo y en nadie más. A Él sea la gloria eternamente y para siempre. Amén